A continuación, Opción Legal. Buenas tardes, querido televidente, en una nueva entrega, como cada semana, de su programa Opción Legal. Y continuamos con nuestros invitados especiales que hemos estado presentando cada semana. Y le damos entrada a nuestro compañero Elizabeth. Edinson, bienvenida a esta nueva entrega. Saludos, feliz viernes para todos. Gracias, Aquí gracias. en la Florida, estrenando nuevo horario. Ya tenemos una hora menos que ustedes, así que ya tú sabes, hoy fue un corredero para estar al mismo tiempo en vivo Sí, por una aquí, hora por antes. Opción Legal. Sí, Ajustar la agenda así para el mismo, nuevo horario de ustedes. así Edinson, mismo es, pero bienvenido a esta estamos nueva bien. entrega. Todo bien, Yara. ¿Cómo está la cosa por allá? Muy bien, y continuamos con un día soleado, gracias a Dios, después de tanta agua. Bueno, disfruta el sol porque por ahí viene Siguen una las... vaguada. Ok. De eso estaré abundando un poquito. No, mi madre siempre me ha Quiero, dicho que no hay sábado sin sol y domingo sin resplandor. Entonces, así mismo, hablando sobre agua, sobre sol y de clima, quiero hablar sobre un tema, sobre el anuncio que hizo el presidente de los 12.000 millones de pesos que estará tirando para la calle por motivo de la circunstancia que dejaron la lluvia, de la pobre circunstancia que dejaron la lluvia la semana pasada. Estamos hablando de 12.000 millones, donde van a ir 2.000 millones directamente al Banco Agrícola, irán unos 1.500 millones a Promipyme, donde se encargará el Ministerio de Agricultura en reparar los caminos vecinales y los caminos interparcelarios que conectan a las parcelas. Estamos viendo de que se ha hecho un levantamiento, como el presidente lo pidió, y han decidido tirar 12.000 millones. No sé si esto será definitivo o si habrá una segunda etapa. No se ha hablado de una segunda etapa, pero por lo menos en esta primera etapa son 12.000 millones. Está bien, estamos hablando de recursos directos no reembolsables para los ayuntamientos que tuvieron en provincia o que están en provincia donde tuvieron en alerta roja, por ejemplo, Barahona, Ocoa, el Distrito Nacional me parece que tuvo también en alerta roja, pero no son los mismos daños que en Barahona y que en Ocoa. Sabemos que son provincias más vulnerables y que, como estuvimos hablando en el programa pasado, en Polo Barahona, los agricultores, los cafetaleros tuvieron daños serios, daños contundentes, por decir una palabra. También vemos que en Ocoa los productores también resultaron dañados y son prácticamente esas provincias donde el Banco Agrícola estará destinando los recursos. La CAS e INAPA estarán recibiendo recursos también para el saneamiento de las cañadas, para que apuren el saneamiento de las cañadas, de esas cañadas que más eh, son vulnerables y que han venido trabajando, porque una cañada que se te desborda, se te convierte en un río, en una localidad, y te puede hacer un daño como si se ha desbordado un río en cualquier provincia. Entonces, 12.000 millones, 12.000 millones, 2.000 millones directos al Banco Agrícola, 1.500 millones a Promipyme, recursos no responsables para los ayuntamientos, específicamente para los que tuvieron en alerta roja, saneamiento de la cañada y un plan de asfaltado que se dijo que se iba a comenzar el viernes por obras públicas. Sabemos que el agua ha sido muy contundente y ha sido muy severa, y lo que más rápido daña un asfalto es el agua, lo deteriora, lo va deteriorando. Eh, Se habla de que era hoy, o que es hoy posiblemente, que eh, se esté iniciando ese plan
de asfaltado, pero hay que esperar a ver qué pasa porque hay agua anunciada para la próxima semana. También en el tema de salud, el presidente dijo de que las autoridades están pendientes y tomando las medidas para prevenir cualquier enfermedad típica que puedan surgir tras la lluvia. Sabemos que cuando llueve la lluvia despierta eh, ciertas enfermedades que van a la piel porque el agua se contamina, el agua hay que purificarla, también se producen charcos de agua y esto puede producir dengue y otras enfermedades. Esto es bien importante. Bien importante. También hay que prestar atención al agua que viene a esos ríos que son intrafronterizos, que se comunican con Haití, como el río Dajabón. La gente le dice el Masacre, pero realmente es el río Dajabón, porque todos sabemos el problema sanitario que tiene Haití. Entonces, el gobierno tiene que estar bien pendiente a eso del tema de salud. También quería decir de que Yara, no te alegre mucho porque viene un frente frío para el país, pero para la próxima semana se habla de que va a llover este fin de semana, pero que las lluvias serán leves, no serán lluvias torrenciales, serán lluvias leves, campo nuboso, pero para la próxima semana se avecina una vaguada. Entonces, ese plan de asfaltado, si se hace lloviendo o se hace y a los pocos días llueve, entonces será un dinero que se va a botar. Es mejor esperar que pase la vaguada, que pase el agua y que luego se produzca este plan, que luego se vayan y se asfalten las calles. Porque hay una vaguada anunciada la próxima semana, no sé más o menos cuáles días, si son, creo que martes, miércoles, por ahí, pero hay una vaguada anunciada. Esperemos que estas medidas lleguen realmente, como el presidente dijo, a donde se necesiten o a donde se necesitan, a las comunidades que fueron realmente golpeadas por esta lluvia. Porque hay gente en la capital y en las provincias grandes como Santiago, el Gran Santo Domingo, la capital, que sintieron la lluvia, pero no son tan vulnerables como lo es Elías Piña, Dajabón, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, que sí realmente la lluvia hicieron mucho daño. Esperemos que el gobierno tenga una supervisión estricta para que esas ayudas lleguen donde verdaderamente deben de llegar y para que en diciembre, la Navidad, a esa persona no le encuentre en un estado de calamidad. Hay que ponerse a veces en los zapatos de la otra persona para realmente sentir y uno darse cuenta de la situación donde realmente está la otra persona. Bien, también quería destacar un hecho que el mundo fue testigo de esto, y fue que el socialista, porque así es que él se denomina, el socialista Mandani, Zoran Mandani, ganó la alcaldía de Nueva York con el 50% de los votos. No hubo forma de que Cuomo, pasado gobernador, que tuvo que renunciar por denuncia de acoso, y que aspiró dentro del Partido Demócrata, perdió y luego se fue como candidato independiente. No hubo forma. Este muchacho es un fenómeno, muchacho más o menos como de 33, 34 años de edad, arrasó en Nueva York,
y tenemos un alcalde joven, inmigrante, y que ha hecho propuestas que verdaderamente la gente tiene que identificarse con ella, como por ejemplo al frizar la renta en Nueva York. O sea, un candidato que dice que va a frizar la renta en Nueva York y que va a ser público el transporte, evidentemente que concita por lo menos una gran atención, pero él pudo traducir esa gran atención en votos. A este hombre no lo apoyó nadie, ni los ricos, ni los judíos, incluso los judíos, que son una gran parte de la población de Nueva York, eh, no lo apoyaron públicamente porque él hizo declaraciones sobre Israel, sobre la guerra en Gaza, en contra. A este hombre no lo apoyaron ni los judíos, ni los empresarios, ni parte de su partido lo apoyó. O sea, el presidente Barack Obama lo llamó, pero no le dio su apoyo directamente. No vimos líderes del partido como Kamala, como Joe Biden, como Newsom, como esas grandes estrellas del Partido Demócrata, dándole su apoyo. No vimos una gran figura en torno a él. Y este hombre, como quiera, barrió y dio un discurso en contra de Donald Trump. Y eso es lo que ha hecho el presidente Trump, construir su propia oposición. También los demócratas ganaron en 2 estados muy buenos, que históricamente han sido republicanos, que es el estado de New Jersey y el estado de Virginia, ambos controlados por republicanos. En el estado de New Jersey ganó una mujer demócrata, y estamos hablando que esto puede ser un preludio para las elecciones de noviembre. Cuidado, que pueden perder los republicanos las 2 cámaras, porque el gobierno sigue cerrado y esto le afecta directamente a los republicanos, dicho por el mismo presidente Trump. Hay una noticia que recoge la prensa dominicana, pero que la vamos a estar confirmando en el transcurso del programa. Yo sé que no tenemos que ir a una pausa, y es que la gobernadora del estado de Nueva York viene a la República Dominicana este domingo 9 de noviembre. Del domingo 9 al martes 11. Estará reuniéndose con el presidente Abinader y estará visitando Santiago. Esta es una información que yo la vi en la prensa, pero que en unos minutos la vamos a rectificar. O si es verdadera o es falsa. Señor director, creo que nos vamos a ir a una pausa. Mi colega Yara. Después de la pausa venimos con nuestro invitado especial. Sí. Continúa viendo. Opción legal. Continuamos con su programa Opción Legal y vamos a darle la bienvenida, Elizabeth, a nuestro invitado especial, el señor Publio Peláez, especialista en prevención de fraude migratorio. Bienvenido, señor Peláez. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, compartir con ustedes y hablarle un poco de la experiencia de la perspectiva del fraude consular. Así que vamos a tener un plato fuerte hoy para los asesores, preparadores de documentos, abogados, para que tengan en cuenta la importancia de no cometer fraude en sus aplicaciones, para que oriente de manera correcta a sus aplicantes y ustedes mismos se protejan de ser víctimas de fraude. Asimismo, también el doctor Peláez es parte
del elenco que va a dirigir, a exponer en la cumbre migratoria. Por eso lo tenemos aquí como invitado. Queremos hacerle un recordatorio a todos nuestros seguidores y televidentes que están todavía a tiempo de comprar su ticket para venir a la Florida, a la ciudad de Miami, para la gran cumbre Evolución Migratoria. Será un honor también conocerlo aquí, doctor. Gracias por la invitación. Para nosotros es un placer compartir experiencias de la parte preventiva de fraude. Como ya usted lo mencionó, el 14 y 15 vamos a tener una conferencia bien interesante. Nuestra participación se va a enfocar en lo que es la parte preventiva del fraude para aquellos preparadores. Tenemos que recordarle que esta administración, los asuntos de visa son de seguridad nacional. Es importante que los preparadores y los aplicantes sean honestos en toda su aplicación de fraude, de su aplicación de visa para evitar fraude. Claro que sí. Es común ver cómo se cancelan y se niegan muchas solicitudes de visa, tantos de paseo como de migrante, por fraude o por, como ellos llaman, por haber ocultado información. Son cosas bien comunes que lo estamos viendo y ahora lo estamos viendo como más penalizado, más severo. Es correcto, es correcto. Yo fui director del Departamento de Prevención de Fraude, específicamente en Santo Domingo, en el área consular. Muchos de ustedes recordarán el consulado viejo que estaba en la Máximo Gómez, Sí. donde las aplicaciones de visas y las decisiones de visas se tomaban basadas en documentación. Ustedes recuerdan que se iba con un paquete de documentos y el oficial consular evaluaba esa documentación y tomaba la decisión de la visa basada en esos documentos. Después de las Torres Gemelas, cuando cae la Torre Gemela, se unen todos los sistemas de información de inteligencia. Los oficiales dejan de darle prioridad a los documentos y más a la integridad y la información del aplicante, el historial del aplicante. Entonces, a partir de ahí, no se solicitan documentos. Y el documento base para la toma de decisión del oficial consular es, en el caso de visa de paseo, vamos a hablar específicamente de eso, es el DS-160. Entonces, ahora estamos en una administración, tuvimos anteriormente una administración de fronteras abiertas. Históricamente, los demócratas son de fronteras abiertas. Es decir, prácticamente ellos le daban la bienvenida a todos. Todo lo que hacemos migración sabemos que muchas personas fueron visadas, muchas personas tuvieron visas con perfiles falsos, que vamos a hablar más adelante de eso. Pero esta administración, la administración del presidente Donald Trump, el visado es un asunto de seguridad nacional. Por eso estamos viendo las cancelaciones constantes de visado. A veces usted obtiene una visa y dice, bueno, ya obtuve la visa. Pero no es así. Su visa es de 10 años y usted pasa por una revisión constante de su visado. Recientemente tuvimos cancelaciones de visa por las verificaciones que se hicieron del I-94. Muchas personas, aunque estaban ya de regreso en Santo Domingo, su visado, su historial aparecía que estaba en Estados Unidos y esas visas fueron canceladas de manera automática. Otras personas que se están haciendo revisión por grupos específicos, se ha determinado que obtuvieron visas con perfiles falsos. No solamente las visas de los aplicantes se están cancelando, sino de los asesores, preparadores y abogados que forman parte de eso. ¿Cómo? Eso es correcto. Qué alerta. Es importante recordar, hay muchos preparadores, abogados y asesores que no firman sus documentos, su DS-160, el DS-260, pero recordemos que el consulado americano tiene mecanismos para detectar el origen de ese documento a través de la edición IP y de la edición MAC. Entonces, es importante que usted sea transparente con la información que usted pone, porque usted, directa o indirectamente, usted como preparador pudiera ser penalizado con fraude.
tenemos, que me voy a reservar el nombre por discreción, tenemos colegas que le han cancelado la visa recientemente porque está involucrado en creación de perfiles irregulares. Entonces, eso es Sí, importante. Entonces, parte de lo que nosotros queremos en esta conferencia es crear conciencia de la importancia de la integridad de la información que usted suministra. En nuestro caso, como oficina, nosotros capturamos la información del cliente, pero lo ponemos a firmar un disclaim de responsabilidad, donde el aplicante certifica que toda la información que le suministra a nuestra oficina es verdadera. Cualquier información falsa es una omisión o una falsificación frente al oficial consular y es su responsabilidad, no responsabilidad de nosotros. Todos nuestros clientes firman ese disclaimer, ese descargo. así mismo. Sí, la semana pasada tuvimos a Robert y estuvimos hablando de eso, que no es tanto el cliente que coge una ficha, como decimos nosotros en República Dominicana, sino también los abogados y los preparadores. Es muy importante de verdad lo que usted acaba de decir a muchas personas que son víctimas de los preparadores, que le preparan un perfil falso. Eso es tan común que algunas veces es increíble de uno creer, que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible que sí, yo te aseguro que te van a dar tu visa, yo te hago tu perfil? Me recuerdo ahora que usted dice que ya no se usa, antes le preparaban una carta que tenían propiedades, de qué sé yo, banco. cuántos millones en el banco, exactamente. Bueno, Ahora, mi colega Yara con los perfiles de visa. Yo desde aquí trabajo más con las visas de migrante y de verdad me sorprende cuando veo ese tipo de casos, porque yo como profesional tengo que llenar una G28 y tengo que ponerme responsable a representar a esa persona. Pero los casos de visa de no inmigrante no son tan comprometedores. directamente, si todos los casos de inmigración son comprometedores, ajuste de estatus, toda la documentación que usted hace, ya sea visa de inmigrante o sea visa de no inmigrante, tiene una responsabilidad jurídica frente al consulado de los Estados Unidos o en su caso UCIS. Entonces, su trabajo, su rol como preparador o abogado es usted depurar esa información. Mis clientes pasan por un proceso de depuración antes de yo tomar el caso. Yo le hago una pequeña preinvestigación. Yo me pongo el gorro de oficial consular para determinar la intención real de esa persona. Si yo determino que hay una mínima intención de fraude, no tomo el caso. Entonces, porque primero es proteger la imagen de uno y proteger su oficina. Yo siempre comunico tres pilares que son importantes, que son la ética, la moral y la legalidad que usted tiene que tener como preparador. Yo siempre recuerdo a los colegas que nosotros, es importante esa estadística, a nivel del mundo, nosotros somos el cuarto país en emisión de visa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener siempre trabajo, siempre y cuando usted lo haga de manera honesta y transparente. Ahora aquí, en el caso del Consulado Americano de Santo Domingo, las cancelaciones han aumentado un 80% y la depuración de los expedientes ha aumentado exponencialmente, porque no se veía eso en la administración pasada, pero sí lo estamos viendo. Y las consecuencias no solamente en los aplicantes, ellos están mandando a buscar a los abogados, asesores, consultores que trabajan en esos casos. Wow, eso es nuevo para mí. No Sí. sabía que habían Ajá. esas consecuencias, porque así como hay personas que van con intención de fraude, hay muchos preparadores que tienen la intención de hacerle perfiles fraudulentos a la gente. Claro, hay Es muchos bueno, es bueno. preparadores. Y Sí, hay muchos preparadores, doctor, que se prestan a armarle el paquete a los clientes, porque a veces los clientes abordan directamente y uno
ve la intención y a veces intentan disfrazarle las cosas a uno, pero a la hora que uno pide información, lo evalúa, le pide documentación, ya uno deduce, ya por la experiencia, uno deduce cuáles son las reales intenciones y con qué cuenta, porque hay personas que no saben ni siquiera justificar a qué se dedican. Entonces, trabajan en una empresa, pero no Te, saben decir a qué se dedican. te voy a dar un dato de la perspectiva consular. Como ya ustedes saben, yo fui director por 28 años en consulado americano. El objetivo de nosotros como investigadores, ¿ustedes saben quién eran? Los preparadores y las personas de afuera. Nosotros arrestábamos a los aplicantes y la información que nosotros negociábamos con ella era quién le hizo el perfil, porque el objetivo del consulado es penalizar al preparador, porque un aplicante a lo mejor puede ser víctima, pero tú tienes un preparador que está haciendo cientos de expedientes con conocimiento de causa o sin conocimiento. Pero recuerda que el asunto de visa, en el asunto de fraude, es la presunción. Yo no tengo que demostrarte que tú estás cometiendo fraude. Yo como investigador consular, yo solamente tengo que tener la presunción de que tú estás involucrado. Por eso es lo importante. No sé si ustedes como oficina hacen el disclaimer de responsabilidad que lo firman. Todos mis archivos son Sí, digitales. Yo no sí, recibo un claro que cliente sí, sin hacerle el disclaimer de la responsabilidad de la información que ellos suministran. ¿Por qué? Porque una claro que investigación sí. futura, ustedes se protegen para cualquier penalidad que haya, no solamente en el consulado aquí, UCIS, porque tú tienes ICE, tú tienes los federales que también pueden ser parte de la investigación. Claro que sí, nosotros tanto en la oficina de allá, de República Dominicana, como en la de aquí, hacemos contratos con los clientes. Hay muchos clientes que Correcto. dicen, no, yo no necesito un contrato, yo no necesito firmar esto. Y yo siempre digo, mire, los contratos son importantes porque tanto lo protege a usted como nos protege a nosotros. Claro que sí, pero de verdad estoy sorprendida de enterarme que el consulado hace el trabajo de investigar y de perseguir a esos Sí, sí, preparadores sí, que sí, cometen sí, sí, sí. fraudes. Estoy de Sí. verdad muy contenta porque por lo Bueno, menos en la parte de aquí, de Estados Unidos, hay muchos preparadores que andan sueltos haciendo fraude, engañando a las no. personas que no tienen, y como nos dijo Robert la otra vez, las agencias lo que dicen es que no hay un presupuesto para perseguir a estas personas y lamentablemente no siempre el cliente sabe lo que le están Lo que, preparando. Lo que pasa es que la política de Estados Unidos es un poco diferente a la de aquí. Aquí es más fácil. ¿Por qué? Porque siempre nosotros lo sabemos que la visa es un privilegio, no es un derecho. Entonces tú persigues a ese preparador o a ese abogado solamente para hacer un ejemplo con él. ¿Cuál es el ejemplo? Quitarle la visa. Entonces yo inclusive ahora a los muchachos de investigación le digo, oye, que si usted le quita la visa, publíquenlo para que ponga un precedente de que se le está Claro, quitando la visa a eso y le sirva de ejemplo para que haga la cosa bien. ¿Entiendes? claro, claro, eso es una buena Y aquí idea. aquí las herramientas es más fácil conectar la fuente de dónde salen las aplicaciones y quién prepara. Es más fácil, es Claro, mucho no, más fácil. incluso, Claro, Elizabeth, en el ODS 160, a diferencia del ODS 260, en el 160 piden los datos de quién le ayudó a completar la solicitud. Y ahí es que uno como abogado y los preparadores y cualquiera que le colabore en el llenado se compromete a esa información enviada a la embajada. Así como dice el doctor, también enlazan el IP de donde salió la información. Sí, correcto. Inclusive qué bueno. recientemente teníamos una situación con las citas. Ustedes que trabajan casos aquí con las citas que la estaban acaparando. Yo fui uno de los primeros que empecé a través de la página de la cuenta mía de Instagram a atacar el asunto de bots, porque ya yo tenía información de Colombia y Perú que lo estaban haciendo. Entonces, eso es fraude. Aunque eso es un fraude digital. Y Incluso esa habían, investigación todavía está sí, abierto. sí. No, y doctor, habían personas en las redes publicando le Claro, de interesa carada. adelantar su cita, o sea, lo hicieron público. Y Sí, sí. pregunta, ¿y cómo es que lo están haciendo? Sí, sí, sí. Es así. Porque los mismos clientes se desesperan cuando dicen, a mí me consiguieron, a otro no, pero el mismo Claro, sistema, entonces uno se claro, cuestiona, claro. no consigue el otro, ¿no? Otro tema que yo siempre trato de crear conciencia es la desinformación
nosotros ahora mismo con la cantidad de asesores y personas trabajando en migración, hay una desinformación tremenda. Entonces yo a mi cliente le digo, mira, estos procesos están hechos para que usted lo haga, pero usted viene aquí por la experiencia, por la confianza que nosotros le podemos brindar, pero nuestras informaciones vienen de fuentes oficiales. Y en esta conferencia, que he ido a varias conferencias, yo le digo a los asesores, señores, vamos a dejar que la noticia se caliente un poquito y vamos a dejar de querer dar primicia, porque a veces la misma tiene una información que la publica y no la domina la información. Entonces tenemos a un grupo de asesores e influencers que la noticia sale a los 5 minutos, ya ellos la están interpretando de manera equivocada. Y viene la desinformación, que eso es terrible. Redes sociales, la competencia de nosotros los profesionales del área, donde llega la Así información mismo. antes de estar documentada. Entonces, pues bien, como le mencioné anteriormente, ya este asunto de visas es un asunto de seguridad nacional, pero el asesor tiene un rol importante en todo lo que tiene que ver el proceso. El rol del asesor es guiar a su cliente para que tenga un proceso transparente y honesto. Siempre, siempre el asesor tiene que hablarle con honestidad a su cliente. Debe evaluar el perfil de ese cliente y decirle las probabilidades reales que tiene basado en su perfil. Si usted ve que esa persona no tiene probabilidad, no le haga un perfil falso, no le ponga información que realmente no le corresponda. Usted mejor le dice, mira, usted puede esperar un tiempo y mejorar esa información. Es importante que usted tenga en cuenta que si esa visa se la dan por 10 años, su verificación de esa visa va a ser constante, no solamente en el aspecto consular, sino cuando usted entra a los Estados Unidos, porque el Departamento de Estado le emite la visa, pero tenemos a CBP que trabaja para el Departamento de Justicia, que es quien determina su entrada. Sí, usted va a tener una verificación constante. El uso de su visa también es importante que sea un uso adecuado. ¿Qué es un uso adecuado? Usted no puede tener largas estadías, no puede trabajar con su visado, usted puede utilizar solamente esa visa B1, B2 de turismo y para hacer negocios, pero no para trabajar. Esa parte es importante. Es cierto. Hay que manejar las visas con prudencia, como digo yo. Siempre le digo a la gente, tienen que ser prudentes. Doctor, yo veo que también usted es experto en la trata de personas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una fundación hace muchos años en la isla de San Martín que tenía que ver con la trata de personas. Cuando vi en su biografía la trata de personas para Estados Unidos, sé que existe, pero me sorprendió mucho también porque cómo se maneja eso en los consulados para prevenir la trata de personas después que ya la persona ha sido visada y está Te, aquí. te- ¿O lo te manejan antes? explico. Te explico cuál era el rol de nosotros en lo que es, porque tú tienes tráfico y trata, que son dos cosas diferentes. Nosotros, la trata de personas, lo que se hacían era trabajo de inteligencia, no tanto para Estados Unidos, sino para personas que estaban aquí. Muchas, por ejemplo, colombianas, o extranjeras, que eran traídas con ofertas de trabajo. El dominicano hacia Estados Unidos no se va a contratar, porque una de las colonias más grandes que nosotros tenemos en Estados Unidos son los dominicanos. Ahora bien, en la región del Caribe sí existe eso. Entonces nosotros, parte del portafolio que teníamos era la información de inteligencia en el tráfico y trata de personas, que eso era parte importante porque este gobierno, este país estaba en la lista negra como uno de los países que no combatía el tráfico y trata de personas. En el caso de Estados Unidos, otros países asiáticos sí lo hacen, pero no dominicanas hacia Estados Unidos, sino se traían de otros países de Latinoamérica a Santo Domingo. Ok, ok, gracias Eso. por la aclaración. Claro, sí, 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 sí. Pero realmente el dominicano utiliza todas las artimañas para irse de manera fraudulenta, pero ya lo único que está haciendo ahora mismo es la creación de perfil que todavía se está haciendo. Estos congresos que nosotros estamos haciendo, esta concientización, es para que la persona no caiga en la trampa de cometer un perfil falso, pero también
el preparador o el abogado que crea conciencia de que eso es fraude. Y al momento que la embajada determine que usted hizo un perfil falso, usted tiene un récord usted le pone un 6E, que es un récord de tráfico de personas. Por Y ejemplo, no en el tiene caso de perdón. no No tiene tiene perdón. perdón No, esa. Ok. no tiene perdón. Eso igual que el fraude de matrimonio. Por ejemplo, en el caso nosotros hacemos a usted, tanto que yo sé que usted hace eso, es importante ahora documentar bien esos casos con las evidencias, con sus entrevistas y asegurarse de que usted va a tomar un caso que es legítimo, Ujú. porque eso es un problema. Ahora mismo los casos que están llegando al consulado, que son de matrimonio, hasta casos buenos, lo están rechazando porque las evidencias no son suficientes. Sí, señor. Sí, señor, es cierto. Y lo están revisando minuciosamente personas que son parejas reales y que no, que para ello no tienen las suficientes evidencias. Están muy exigentes con los matrimonios, tanto de ajuste de estatus como de peticiones familiares consulares. No, quería que usted me dijera de esos casos de fraude, ¿cuáles son los que pueden aplicar para un perdón y en qué Mira, tiempo? los casos de fraude, si a ti te determinan por fraude, tú tienes dos tipos de fraude, que es 6C, por foreign misrepresentation, por falsificar información en una aplicación, que es un 6C, que generalmente se le da al aplicante cuando usted dice que es ingeniero y no es ingeniero, falsifica una información. Es un 6C que se llama misrepresentation. Tú tienes el 6E, que se le da a los asesores o a la persona que promueve los viajes ilegales. Eso como traficante. Ese no tiene perdón. El 6C, tú tienes perdón. Pero recuerda que si tú aplicas por una visa de paseo, hacemos lo que popularmente se llama un perdón por ventanilla, que es motivar el formulario. Pero si tú Ujú. tienes una petición de un familiar directo americano, eso sí, eso tiene perdón, el 6C. Fraude de matrimonio no tiene perdón, el fraude de matrimonio. Eso es Es importante. decir, que una persona que en el pasado estuvo casado, le negaron la residencia por presunción o porque le descubrieron un fraude del matrimonio. Después de un tiempo, si quiere aplicar para una visa, no tiene perdón. No tiene perdón, porque hay que entender dos cosas. Hay que entender dos cosas. Tú puedes aplicar para un waiver y el waiver te lo pueden aprobar. No necesariamente quiere decir que te van a dar la visa. Si tú tienes un caso de matrimonio, tú puedes aplicar para visa. Yo, por ejemplo, a mí me llegan muchos casos y yo le digo, mira, no pierdas tu dinero porque no te van a dar visa. No te van a dar visa. Y pues sí, casos, te estoy hablando de casos hasta humanitarios y no le están dando visa. Wow. Ese es un Pero, hard refuse, es el más duro, un hard refuse es el más duro de los rechazos. ok. Ni siquiera cuando se lo recomiendan, porque hay algunos cónsules que cuando la persona va a la entrevista y le niegan, le dice usted puede aplicar para un perdón. Eso nosotros lo interpretamos como una recomendación. Exactamente. Cuando tú aplicas para visa de paseo, el oficial consular tiene por ley que decirte que tú calificas, que te puedes aplicar por un perdón. Pero eso no quiere decir que cuando tú vuelvas te lo da. Por ley tiene que darte tus alternativas legales. Ujú. Porque tú puedes aplicar. Ahora, tú tienes dos procesos. Que te aprueben el perdón, ¿verdad? Y después que ese 601 te lo aprueben, entonces tú vas a ir al consulado para que te emitan la visa. Muchas veces tú tienes personas que le prueban el perdón, pero no le dan la visa. Porque por ley te corresponde, tú puedes aplicar. Él dice, puede aplicar, no Claro, te quiere decir que él no te está diciendo que te lo van a dar. claro, claro, exacto. Le da una recomendación. Estas son tus opciones. Porque es Ahora un depende, formato. Pero no Claro. siempre dan claro. opciones, porque a veces hay aplicantes que saben que han cometido errores en aplicaciones anteriores y van con la intención de que le den la recomendación y a veces solo reciben un rechazo, pero no le dan el motivo. No, porque en visa de paseo, recuerda, visa de paseo, si tú vas a obtener un perdón, es el oficial que tiene que hacerte el perdón. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes una petición de residencia
y tú tienes un caso de fraude, por ejemplo, yo hice un 212 que se quede por presencia ilegal, y el oficial le recomendó a una pareja que yo le hice un proceso, ella le cancelaron la visa en el puerto de entrada y le recomendó el waiver. En el caso de residencia, en el caso de visa de paseo, si no la va a avisar, lo rechaza, no le recomienda waiver. Exacto, nos recomiendan. No, no le recomiendan el waiver. Y en esos casos, cuando la persona aplicando por visa sabe que tuvo alguna entrada irregular a territorio americano, ¿qué opciones tiene para poder aplicar por un perdón? No, es que el perdón es el oficial que tiene que recomendárselo. Por ejemplo, nosotros en el Departamento de Prevención de Fraude teníamos personas colaboradores, no le quiero decir la palabra que se usa, que son informantes, que eran tipos que habían sido deportados, habían tenido problemas. Y lo más que tú le puedes conseguir es un parol. Es decir, se colaboraban con uno, se le daba un parol para que vayan 3 o 4 meses y vuelvan. Ok, Para tú conseguir, por ejemplo, una visa, ya una persona que tenga un hard refuse, tú tienes que colaborar con alguna de las agencias de inteligencia, el FBI o la DEA, un caso de interés nacional. Si tú eres intercambio de de interés información. nacional, bueno, si tú eres de interés nacional, ellos te pueden recomendar un waiver porque tú colaboraste con un caso específico. Ok. Y una pregunta, doctor. El fraude migratorio ha evolucionado con nuevas tecnologías y métodos. ¿Cómo ha cambiado la forma de detectarlo y prevenirlo? Mira, ha cambiado tanto que ahora mismo hasta inteligencia artificial se utiliza dependiendo de los patrones, porque el fraude va evolucionando, como le expliqué, desde documentación falsa, ¿verdad? Hasta no llevar documentación y simplemente llenar un formulario de manera fraudulenta. Entonces, el consulado se mantiene actualizando esas tecnologías. Es bueno saber que el consulado tiene un departamento de inteligencia con más de 10 o 12 policías que se dedican nada más a ver las tendencias de fraude. Y tú tienes un personal mirando a ver cuáles son las tendencias. En un tiempo eran las enfermeras que se iban y se quedaban. Los profesores, el que ha hecho profesores ya dice, ok, dime cuáles son los 4 códigos de su tarjeta. Entonces, es una competencia, así mismo como los asesores van evolucionando y se ponen más creativos, por ejemplo, con los bots. Ahora mismo se está investigando el origen de los bots. Asimismo, el consulado va de la mano porque el fraude va evolucionando de manera rápida y cada vez es más tecnología y menos procesos manuales. Ese es el tema. Es un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Un entrenamiento constante. Nosotros utilizábamos parte del entrenamiento de los consulares, de los oficiales consulares que se hacía, era una metodología RIT. No sé si ustedes saben de la metodología RIT, que es una metodología de investigación que se utiliza. Reed era un policía investigador de Chicago en los años 50 y se inventó esa metodología que cuando él te investigaba, la presunción es que tú eras culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esa es la metodología que Wow. utiliza el consulado. Tú te paras frente al cónsul, y tú estás rechazado hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, Reed utilizaba la metodología que iba solicitando evidencia por pedazo. Usted dame evidencia que demuestre que tú eres ingeniero. Sí, 4 preguntas. Esa evidencia tú la combinabas con lo que se llamaba el lenguaje corporal. ¿Qué es lo que es el lenguaje corporal? Cómo tú reaccionas, cómo tú me miras, porque la decisión de la oficial consular es sumamente rápida, son 4 minutos. Por eso es que tuve que muchos perfiles buenos lo visan y otros malos son bien preparados y los rechazan. Entonces, esa es la importancia de que usted como asesor prepare bien, porque parte del entrenamiento que se da al oficial es tomar una determinación rápida sin pedir información, porque el consulado solamente cruza información con la policía. Y claro, tus huellas digitales, que ya es un asunto de seguridad nacional, huella, fotografía, es la parte más importante. Cuando llegue el DS-160, la única información tuya que ellos tienen es la que tú pones ahí, ¿verdad? ¿Cómo ese oficial determina que lo que está en ese DS-160 es verdad? Con esa metodología. Es decir, yo te hago una pregunta basada en ese perfil y veo el lenguaje corporal, cómo tú reaccionas, cómo tú me contestas. Y así entonces se va tomando la determinación rápida. Pero no hay una Doctor, herramienta es, específica.
Claro, claro, todo depende del candidato, como digo yo, porque cada caso es diferente. No, y Correcto. hay personas que se muestran nerviosos con su información que manejan, o sea, su propia información que no es inventada, Por pero el lo, lenguaje por lo, o sea, lo pone en un panorama que crea duda ante el cónsul. exacto. Por eso la preparación a tus clientes, aunque sean buenos, es importante, porque es el lenguaje corporal que habla, cómo tú respondes. Así mismo, así mismo. Doctor, ¿es cierto que República Dominicana encabeza la lista de los países con fraude, con más fraude a nivel consular? Te voy a dar un dato estadístico. Nosotros estamos entre los primeros 5 países de fraude, Wow. por encima de México, que tiene 6 consulados. Inclusive nosotros éramos el ejemplo para la estrategia de fraude que se utilizaba. No sé si ustedes recuerdan la campaña Maco, me imagino que sí, que ustedes la vieron, que cuidado con ese Maco. Esa Sí. era una campaña que Ujú. se implementó para crear conciencia en lo que es la prevención del fraude. Y todas esas estrategias que implementábamos nosotros eran implementadas en el hemisferio occidental que nosotros correspondemos. Y los consulados venían a entrenar aquí con nosotros, todavía lo hacen. Cuando los oficiales consulares van al centro de entrenamiento, le dicen, mira, ustedes van para una embajada con los niveles de fraude más altos en ese hemisferio. O sea, Wow. ya le Nosotros, daban la información. Doctor, en la televisión el tiempo se vuelve corto y ha llegado la hora de despedirnos. Agradecemos tan valiosa información y este tema tan interesante es un motivo para que ustedes no se pierdan la participación en la cumbre a celebrarse el día 14 y el 15 en Miami. Doctor, agradecemos su participación, el apoyo que nos ha dado en el día de hoy. Elizabeth. Bueno, yo hoy aprendí muchísimo. Yo tengo una hambre de ir a esa cumbre para seguir enriqueciéndome. De Claro verdad que sí. que no, no se lo pueden perder. Es una experiencia única, principalmente con todos estos cambios que estamos viviendo, tanto con la tecnología, con los nuevos métodos y también con esta nueva administración, como dijo el doctor. Ya el candidato para visa es una persona de seguridad nacional para Estados correcto. Unidos. Entonces, por eso es tan importante trabajar con la ética, como también usted lo dijo, y algo bien, porque no tanto se perjudica el cliente, sino también nosotros como profesionales. Es Nos correcto, es vemos en la correcto. cumbre, doctor. Gracias por la invitación. Esperamos verlo allá en Miami, el 14 y 15. No se lo pierda. Claro que sí. Hasta Así la mismo. próxima. Muchas gracias, Bueno, doctor. feliz noche. Bye bye. Gracias. Bye. Bye bye.